Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y vamos a empezar la charla del día de hoy. Se llama Sabiduría e Inteligencia Espiritual. Y te voy a pedir que abras la Biblia en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Eso es lo que vamos a leer. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Y cuando ya lo tengas, indícamelo con un amén. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice la palabra de Dios entonces aquí que la oración de este líder espiritual que era el apóstol Pablo para sus discípulos era: no cesamos de orar por ustedes y de pedirles que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahorita que de moda se puso la inteligencia artificial, ¿verdad? Eso es de lo que habla todo el mundo, de la inteligencia artificial. Y bueno, ahí salió una aplicación que fue la pionera, que fue la de ChatGPT, que es una aplicación impresionante y que mucha gente ya la tiene puesta ahí en su computadora, porque les ayuda a hacer las cosas más rápido, te ayuda a hacer cartas, te ayuda a hacer traducciones, cosas impresionantes. Muchas empresas ya han estado haciendo su propia inteligencia artificial, y por ejemplo ahorita va a salir el próximo modelo de iPhone, va a salir ya con inteligencia artificial, y Siri la metieron a la universidad, yo creo, porque ahora va a ser más inteligente, ¿sí? Y lo que va a hacer esa asistente, pero con inteligencia artificial, es algo muy impresionante. Y si has visto alguna vez esas películas como la de El Capitán América y Iron Man, ¿verdad? Bueno, cuando Iron Man se metía a su traje, venía hablando con una asistente que era una computadora. Bueno, eso ya va a existir a partir de este año, que el teléfono iPhone va a tener una asistente con inteligencia artificial. Y a lo pronto que van a sacar son unos lentes, y entonces va a parecer que estamos metidos en el traje de Iron Man, hermanos. ¿De acuerdo? Pero quiero decirte algo. Aunque esta inteligencia artificial ha hecho más efectivos muchos de los trabajos, y desgraciadamente ha venido a sustituir a muchas personas que ya no son necesarias por estos trabajos. De eso hablamos hace algún tiempo, que nos teníamos que preparar para que no nos fuera a tomar de sorpresa cuando muchos de estos trabajos. Yo quiero decirles que ya me subí a un carro autónomo, ¿sí? Que se le pone la dirección y que no tocas nada y te lleva, se frena en los altos, se vuelve, cuando se pone el siga se vuelve a acelerar, si se va a atravesar una persona se frena, y es algo impresionante. Yo ya me subí a uno, entonces eso ya está muy cerca. Sí, tenemos que saber que esto está creciendo, pero de lo que vamos a hablar el día de hoy es de una inteligencia que es todavía más efectiva. Es una inteligencia que es todavía más poderosa y efectiva en el Señor, y es la inteligencia espiritual. Y aquí dice la palabra de Dios: sabiduría
y inteligencia espiritual. Y empieza diciendo la palabra de Dios. Ahí dice: no cesamos de orar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Sabes? Quizá nosotros hemos conocido, o en tu propia vida, cuando has llegado a los pies del Señor Jesucristo y has pasado por un tiempo de estudio de la palabra de Dios, una revelación en tu vida de la palabra de Dios, y te empiezas a comportar conforme a los mandamientos, conforme a la palabra del Señor, y empiezan a salir todas las cosas bien. Hay vidas así. Yo he visto entre ustedes personas que qué bárbaro, todo les sale bien, y hacen una cosa y les sale bien, toman buenas decisiones. En una ocasión me tocó platicar con un señor que era de un estrato social muy humilde aquí de la congregación, pero con una sabiduría de Dios que no la obtuvo en ninguna escuela, porque no fue a ninguna universidad ni a ninguna escuela. Y entonces, ¿de dónde venía esa sabiduría con la que tomaba decisiones tan impresionante? Venía de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Una sabiduría impresionante. Y entonces empezó a encaminar a sus hijos y los mandó muchísimo más lejos de donde él había llegado, por una serie de sabias decisiones en su vida. Sí, personas que todo lo que empiezan a hacer, esas rachas de que le sale bien, le sale bien, le sale bien. Y cuando algo sale tan perfecto por tanto tiempo, no es un ser humano el que lo está haciendo. Es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo sucede en organizaciones. Y yo les digo, esta organización que se llama Camino, que es una congregación cristiana, es una congregación que tiene esa bendición de Dios, que todo lo que se hace sale bien, hermanos. Todo lo que se hace sale bien. Y cuando ya es una racha de años y años de que todas las cosas salgan bien, ya como que no es precisamente un ser humano o un grupo de líderes o un grupo de personas. Si es tanto tiempo el que las cosas salen tan bien por tanto tiempo, es porque el Espíritu Santo de Dios es el que tiene las riendas de este lugar. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos dice qué hacer, el que nos dice qué no hacer. Y con esa dirección de Dios es que salen las cosas tan perfectas. Tenemos nosotros entre los pastores y líderes de ministerio, sabemos nosotros y siempre lo repetimos: cuando las cosas salen perfectas, no las hizo un ser humano, las hizo el Espíritu Santo de Dios. Las hizo el Espíritu Santo de Dios. Y bastante seguido. No quiere decir que no atravesemos por circunstancias difíciles, no quiere decir que no pasemos por desiertos, pero incluso esas circunstancias difíciles al final salen bien, hermano. Esa es una vida que hace conforme a la voluntad de Dios. Todos nosotros hemos leído que la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Dígalo conmigo: buena, agradable y perfecta. Y cuando dice bueno y agradable, es una combinación difícil. Los brócolis son buenos, pero no son agradables. Bueno, ya después de un rato que te los comes y te hacen sentir bien, ya te empiezan a gustar. Sí, pero al principio dile a un niño: esto te hace bien, híjole. Luego hay cosas que son agradables, pero no son buenas, los gansitos. Sí, ahora imagínate un gansito que fuera como los brócolis, que por más que te lo comes te hiciera bien, que tu mamá te dijera: cómete otro gansito. Entonces imagínate que al mismo tiempo de que es agradable, te hace bien. Dice la Biblia, es perfecta. Lo que es perfecto, escúcheme hermano y hermana, lo que es perfecto ya no se puede mejorar. Si lo cambias un poquito, no, si es perfecto, lo haces peor, o lo haces peor si lo haces para el otro lado. Ya es perfecto, no lo tienes que mover. No se puede mejorar lo que ya es perfecto. Así es la voluntad de Dios. Entonces, aquella persona que anda en la voluntad de Dios va a tener esas vidas, o aquellas organizaciones que andan en la voluntad de Dios van a tener ese tipo de resultados como el que estamos hablando, que todas las cosas que emprenden salen bien, porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque están en la voluntad de Dios. Y hay veces que nos confundimos un poco con la voluntad de Dios, y se ha hablado mucho, a veces creemos que la voluntad de Dios se resume en qué tengo que estudiar y con quién me voy a casar. Así piensan los jóvenes. Es que, ¿cuál es la voluntad de Dios?
Y hay veces que le pedimos al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad. Una vez un joven me dijo, le estoy pidiendo a Dios que una nube se ponga el nombre de la que va a ser mi esposa. No, a ese sí le pusieron algo a su bebida, hermano. Le dije, hermano, pues te vas a quedar viendo el cielo, toda la tierra, y no va a salir nunca. Sí, porque la voluntad de Dios no es esa cuestión mística de que voy a escuchar una voz, sí, que voy a escuchar una voz que va a decir, cásate con fulana de tal. Sí, de acuerdo, no va a ser así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es la palabra de Dios bien aplicada en tu vida. Y no, la voluntad de Dios no es un evento único, sino son decisiones que tomas todos los días. Tienes que andar en la voluntad de Dios todos los días. No es solamente con quién te vas a casar, sino que ames a tu esposa ya que te casaste, que respetes a tu marido ya que te casaste, que eduques a tus hijos en la voluntad de Dios ya que los tengas, que vayas ahí en esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más que una decisión única, es una decisión diaria, son ciertas decisiones diarias. Y ahí es donde dice aquí la palabra de Dios, dice que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La voluntad de Dios va a hacer decisiones que tomas todos los días y que necesitas tener la sabiduría y la inteligencia espiritual para mantenerte siempre en esa voluntad de Dios que es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Es una sabiduría y una inteligencia que te lleva a tomar decisiones para mantenerte siempre en la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es perfecta. Entonces, Dios te va a decir a través, como lo vamos a ver el día de hoy, de una sabiduría y de una inteligencia espiritual, las decisiones diarias que vas a tomar, Entonces dice ahí la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener el conocimiento de su voluntad, necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual, no artificial. No le vais a preguntar a Siri cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermano. Sí, sabiduría e inteligencia espiritual. Sí, vamos a ver cómo nosotros podemos vivir esa vida bienaventurada, esa vida súper bendecida donde todo sale bien. Primer punto de este desarrollo es sabiduría espiritual. Y quiero decirte que esto no es nada místico. En nuestras culturas latinoamericanas y muy especialmente en México, todos los cristianos venimos de un trasfondo muy religioso. Muchas veces venimos de un trasfondo de mucha idolatría, muchas veces venimos de un trasfondo de hechicería. Y entonces llegamos a Cristo y a veces queremos tomar el cristianismo y llevarlo a nuestras antiguas formas de ser. Y entonces nos gusta que huela a incienso el cristianismo. Nos gusta que sea como místico. Nos gusta como llevarlo a esa religiosidad o a esa idolatría en la que estábamos antes, en donde tenías que hacer una serie de cultos para que sucedieran las cosas. Y no hay nada más alejado del verdadero cristianismo que eso. El cristianismo es sencillo, hermano. Siembra y cosecha. Esfuérzate, sé valiente y todo lo que hagas va a prosperar. Es muy sencillo. Aquí en esto de la inteligencia espiritual y de la sabiduría espiritual no hay nada místico. Esto no es algo místico de que Dios te va a ir hablando y te va a ir diciendo y vas a tener sueños. Nada de eso. Esto es algo sencillísimo. La sabiduría espiritual, queridísimos hermanos y hermanas, la sabiduría espiritual viene de una base que es la disciplina del estudio de la Biblia, la disciplina de escudriñar la Biblia y un discernimiento especial que Dios pone en sus hijos o en sus hijas para aplicar ese conocimiento de una manera exacta. La sabiduría espiritual es una base que tú formas con el tiempo, con el estudio de la Biblia, y a través de ese estudio le das al Espíritu Santo herramientas para recordarte en el momento exacto
¿cuál es la decisión que debes de tomar? Una cosa depende de nosotros y otra depende de Dios. Sí, pero no es nada místico. ¿Quién es una persona sabia espiritualmente? Es aquella persona que estudia todos los días la Biblia. Muchas veces queremos decir, Señor, dime tu voluntad, y abrir la Biblia en donde sea, como si fuera el horóscopo, o como si fuera que vas al restaurante chino y te comes la galletita y ves el número de la suerte. No es así la Biblia. La Biblia es un estudio constante, y eso es lo que te va a hacer sabio. La Biblia es un estudio constante. Te voy a pedir que escribas este versículo y lo leas en tu casa. Salmos 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, otra vez lo dice, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No hay atajos. No nos tenemos que ir a como éramos antes. Págale una lana a la hierbera y ella te dice qué hacer. ¿Sí? Y entonces queremos llevar eso al cristianismo. Y entonces, no, pues pídete una consejería y con eso tienes. No, hermano, así no va a funcionar. A lo mejor la consejería te van a ayudar a tomar una decisión, pero tú tomas 100 decisiones por semana. Y no vas a pedir que el consejero esté contigo todos los días ahí al lado. Oye, ¿a qué escuela tengo que meter a mi hijo? Oye, ¿lo mando en pecero o lo mando en Uber? Oye, ¿qué tengo que hacer aquí con mi esposa? Oye, no vas a tener un consejero al lado. Necesitas tú tener una base del conocimiento de la Biblia que el Espíritu Santo va a tomar en el momento exacto para recordarte, y que seas tú sabio, que tú seas sabia para tomar las decisiones de tu vida. E insistimos muchísimo nosotros en Camino en que estudies la Biblia, que leas la Biblia. Yo te quiero decir algo, tienes que hacer tu devocional y volver a hacerlo de una manera escudriñando la Biblia, no nada más leyendo y metiendo lo que primero que vienes. El que lo hace mal, lee el versículo, ve los versículos de un capítulo de la Biblia y luego lo que puede lo escribe. Pero escudriñar la palabra de Dios es verdaderamente ver qué tiene Dios para mí, leerlo bien. Y después ir escribiendo, diciendo verdaderamente qué es lo que Dios me habló a través de estas palabras. Eso es escudriñar la Biblia. Hacerlo mal te va a llevar como 5 a 7 minutos. Hacerlo bien te va a llevar como 15. Pero va a haber una diferencia increíble en tu vida en el largo plazo. Porque vas a estar construyendo una base de conocimiento de la palabra de Dios, que en el momento exacto, en el momento de decisiones importantes, el Espíritu Santo va a poder tomar para recordarte y que tomes decisiones sabias. Eso es la sabiduría espiritual. ¿Cómo se logra la sabiduría espiritual? Es un camino largo, pero es un camino de constancia en la lectura de la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio espiritualmente? Lee todos los días un capítulo de la Biblia, escudriñalo, léelo y llena tu devocional. Si puedes, apréndete uno de esos versículos para memorizar y te vas a hacer un fundamento tan impresionante que después vas a decir, wow, llevamos una racha muy buena, todas las decisiones que tomo son correctas, ¿sí? Y están saliendo muy bien las cosas. No es nada místico, es simplemente que has construido un conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo toma ese conocimiento en el momento exacto para que decidas sabiamente, Y siempre es importante mantener los pies en el piso, porque en Cristo te va a ir bien, es la verdad. Si empiezas a hacer conforme dice la palabra, te va a ir bien. Tu negocio va a mejorar, tu relación familiar va a mejorar, tus hijos van a mejorar. Cuando empezamos a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, todo empieza a mejorar. Pero debemos siempre recordar de dónde nos sacó el Señor. Eso debe de estar en nuestra mente siempre, para que no andemos nosotros después caminando en las nubes, ¿sí? Cuando uno camina en las nubes, dice la palabra de Dios, antes de la caída es la altivez. Antes de la caída es la altivez. Cuando empiezas a caminar en las nubes, aguas, porque viene el golpe.
Sí, viene la caída, cuando ya nos pensamos, no, es que soy buenísimo, qué bárbaro, cómo tomo decisiones. Entonces el Espíritu te va a decir, sí, tú has tomado las decisiones, bueno, pues la que sigue vas tú solo, a ver cómo te va. Sí, antes de la caída es la altivez, pero cuando nosotros decimos, Señor, qué bendición que tengo tu palabra y que tengo tu guianza, Espíritu Santo de Dios, para que me vaya bien y puedan seguir andando en tu voluntad, y de reconocer que esa bendición hermosa viene de nuestro Señor Jesucristo. Esa bendición viene de Él. Mi hijo y yo tenemos un hobby y es la bici de montaña. Y la bici de montaña es peligrosona porque pasas entre árboles, subidas, bajadas, piedras. Y sucede algo que siempre tenemos ya bien dicho nosotros. Cuando te empiezas a sentir una figura de acción, la gravedad se encarga de ponerte en tu lugar. Sí. Cuando te empiezas ya a sentir muy bueno y que todo lo puedes, siempre viene el golpe. Siempre viene la caída. ¿Sí? Entonces hay que mantenerse humildes. Hay que mantenerse humildes porque si no, acuérdate, la gravedad se va a encargar de recordarte, sí, que no somos infalibles. ¿De acuerdo? Que el único infalible es nuestro Señor en el nombre de Jesús. Entonces, número 1, la sabiduría espiritual. Y dice en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Fíjate que la sabiduría espiritual va a tener una consecuencia. Va a tener un resultado hermosísimo, que vas a andar en los caminos del Señor agradándole en todo. Esa es una vida hermosamente bendecida. Una vida hermosamente bendecida. ¿Qué es esa sabiduría de Dios? Es alguien que leyó la Biblia y estaba ahí leyendo el Proverbios número 6 y decía, el que cae en adulterio es falto de entendimiento, porque habrá una vergüenza cual nunca será borrada. Y empieza a ver, lo que dice acerca del adulterio es muerte, es un problema. Y de repente eso se hizo carne. Hubo un soplo del Espíritu y dijo, wow, sí es cierto. Empezó a recordar otras parejas, otras personas que han pasado por esa circunstancia y han visto los pleitos tan difíciles y cómo fue difícil que salieran de esa situación, y se le hace carne. Y entonces, pasados los meses, está en su trabajo y una persona le empieza a coquetear. Y una persona empieza a traer tentación a su vida. La sabiduría espiritual es que en ese momento el Espíritu le recuerda, es falto de entendimiento el que cae en adulterio, vergüenza cual nunca será quitada. Y se sale y dice, no, esto no voy a caer. ¿Y cómo va a actuar? Con sabiduría espiritual. Con sabiduría espiritual. Porque formó una base que ahora el Espíritu Santo usa para que decida correctamente en el nombre de Jesús. Número 2, inteligencia espiritual. Y otra vez te digo, no es nada místico. La inteligencia espiritual, hermano, es una claridad de visión y de pensamientos que trae el Espíritu Santo de Dios a una vida que ha sido limpiada del pecado y del egoísmo. Cuando nosotros vivimos en el pecado, imaginémonos cualquier pecado. Una puede ser las drogas, las adicciones, puede ser el pecado de la pornografía, puede ser el pecado del robo, por ejemplo, una persona que roba, el pecado de la mentira, alguien que miente, ¿sí? Se vuelve su forma de vida mentir. Hay personas que se vuelve su forma de vida mentir. Bueno, quiero decirte que eso nubla tu visión. Y imagínate que estás en un carro y por la humedad, yo no sé, todo se empaña y no alcanzas a ver nada. ¿Alguna vez te ha pasado que el carro se le empañan los vidrios y no alcanzas a ver nada? Y en eso se pone el siga y te empiezan a pitar, muévete, estorbo. Pero no ves nada, hermano. Y tienes que arrancar el carro sin ver, no tienes visión. Bueno, una persona en egoísmo y en pecado, así está manejando su vida. Y lo más seguro es que se va a terminar estrellando. Pero una visión clara, limpiecito el vidrio, no está empañado, no está sucio, se ve limpiecito. Una claridad de pensamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en tu vida hay paz con Dios, en tu vida hay tranquilidad, no hay temor, en tu vida no hay pecado,
hay santidad, Dios perdonó los pecados del pasado y hay una claridad de mente, de pensamiento. Qué buenas decisiones se toma así. Pero el temor, qué mal consejero es. La ira, qué mal consejero es. La angustia, qué mal consejero es. El enojo, qué mal consejero es. El pecado, qué mal consejero es. Tomas pésimas decisiones, pésimas decisiones. En una ocasión, una señora llegó aquí y me dijo: es que tengo muchos problemas de inseguridad, me hablaron a hacer una extorsión y todo, y oramos con ella, etcétera. Y una semana después, la señora vendió su casa, la malbarató y se salió. Ya después de 4 o 5 meses regresó y dijo: qué tontería hice. Qué tontería hice con el dinero que me dieron, ahora no compro nada. Teníamos una casa súper bien. Después salió que habían hablado de adentro de la cárcel, que ni siquiera había un grave peligro. Pero qué mal consejero es el temor. Cuando si nos hubiéramos calmado en oración: Señor, vamos a ver, vamos a platicarlo, vamos a pedir ayuda, nos tranquilizamos, hubiera tomado mucho mejores decisiones. Pero hay veces que estamos nublados, nuestra mente nublada, nuestra visión nublada, tomas pésimas decisiones. La inteligencia espiritual, hermanos, es cuando a través de la paz de Dios, a través del perdón de Dios, hay una claridad de pensamientos. No estás nervioso, no estás atribulado, sino estás tranquilo, estás en paz, estás con gozo, estás en tranquilidad. Y a pesar de estar pasando por circunstancias tremendamente difíciles, tú ves bien las cosas, como si las estuvieras viendo desde otro nivel, desde otra perspectiva, y dices: no, esto va a salir bien adelante. Y la gente dice: ¿cómo es posible que estés tan tranquilo en medio de tan grande problema? Porque esa persona tiene claridad de su mente, de sus pensamientos. Y eso es algo que viene como una bendición de la palabra de Dios, como una guianza del Espíritu Santo de Dios, una guianza del Espíritu Santo de Dios. Como te digo, el pecado, el egoísmo, la murmuración, el enojo, el juicio nublan el pensamiento. Pero el perdón, la vida en santidad, el amor al prójimo, el ocuparse del Espíritu. Dice la Biblia que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Aquella persona que está en vida, está en paz, tiene claridad de mente, claridad de pensamientos. Es una bendición de Dios. Y en esa tranquilidad y en esa paz toma decisiones correctas. Le voy a pedir a mi hermano Abraham si me ayuda, por favor, con el piano. Y dice, como resultado de esa inteligencia espiritual, dice en la segunda parte del versículo 10, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí es donde hablábamos al principio: wow, esas vidas que parece que todo va saliendo bien, esas organizaciones que parece que todo va saliendo bien, porque están en la voluntad de Dios, están en la voluntad de Dios. Y ahí en la voluntad de Dios es perfecto, todo va saliendo bien. Bueno, la voluntad de Dios, hermano y hermana, se va a manifestar a tu vida a través del conocimiento de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Y eso te va a dar sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, para no solamente que decidas con quién te vas a casar en caso de los jóvenes, no solamente para que decidas qué vas a estudiar. La voluntad de Dios se decide todos los días. Cuando decides no irte tras el pecado, cuando tomas una buena decisión a la hora de hablar con uno de tus hijos, de tus hijas, ¿sí? Cuando decides bien en tu negocio, guiado por la sabiduría de la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo. Cuando en tu vida no estás atribulado y tu visión está nublada y tus pensamientos están nublados, sino hay una claridad en la visión, hay una claridad en tus pensamientos. Y es algo hermosísimo vivir así. No vivir en la carne, que es muerte, sino en el Espíritu, que es vida y que es paz. ¿Y el resultado cuál es? Llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, y empiezan a ser bienaventurados. Así se llama
el campamento de adultos, bienaventurados, va a estar padrísimo, padrísimo. Bienaventurados cuando eres súper bendecido, súper bendecido. Un día te van a preguntar, oye, si no hubieras sido tú, ¿quién te hubiera gustado ser? Te vas a quedar pensando media hora y vas a decir, no, estoy bien contento con quien yo soy, con quien Dios me hizo, con el lugar en el que Dios me puso, con la familia que Dios me dio. Estoy contentísimo, yo no quiero ser nadie más. Soy un hijo de Dios, soy súper bendecido, estoy súper contento. Y todas las cosas que emprendo salen bien. Sí. Termina diciendo la palabra de Dios en el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. La promesa ahí de Dios es, no te preocupes, vas a andar en mi voluntad, con sabiduría espiritual, con inteligencia espiritual, con una base del conocimiento de la palabra de una manera impresionante. Y al final Dios dice, y yo te voy a poner algo extra, te voy a poner fortaleza de Dios. Mientras otros flaquean y caen, tú te vas a mantener con fuerzas. Nuevas fuerzas va a haber en ti. Tú te vas a levantar cuando otros flaquean y caen. Tú no vas a ser derribado. Tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. Una de las canciones que estábamos cantando dice, tú transformas las cenizas en belleza. Y eso es una de las virtudes de nuestro Dios. Le entregamos nuestras vidas en pedazos y Él nos regresa algo hermoso, hermano, algo impresionante. Sí, es un alfarero, es algo impresionante lo que hace Dios. Fortalecidos, además fortalecidos. Imagínate, conociendo la voluntad de Dios a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo que nos da una claridad de pensamientos. Eso es ser inteligente, hermano. Eso es ser inteligente. Alguien que decide bien porque tiene una visión clara, impresionante, impresionante. Sabios porque tenemos la Biblia, pero además tenemos la revelación de la palabra de Dios de una manera impresionante. Y para hacer un llamado el día de hoy, yo no te quiero decir, ¿quién quiere ser sabio? Porque pues todos. ¿Quién quiere ser inteligente espiritual? Yo. Pero el llamado es distinto. ¿Quién está dispuesto a leer la Biblia todos los días para poder ser sabio? ¿Quién está dispuesto a estar conectado con el Espíritu Santo de Dios para tener esa claridad de mente y ser inteligente y tomar decisiones? Porque el resultado lo queremos todos, pero hay que sembrar para ese resultado. Y a lo mejor tú no has hecho tu devocional con ganas. A lo mejor lo has estado haciendo con ahí se va. Sí lees la Biblia y sí lees y escribes, pero te falta, tú sabes, te falta hacerlo con más dedicación, dedicarle esos minutos extra para leerlo bien, para subrayar en tu Biblia, para llenar tu devocional y hacerlo de una manera excelente. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen de una manera excelente y hay algunos de ustedes, por ejemplo, quienes ya son devocional de plata, ya, a ver, levántenme su mano, ya tienen su playera, su chamarra de 7 de 7, esta color azul. Bueno, ¿y quiénes ya son devocional de oro? A ver, levántenme su mano. Ya tienen un pin que dice camino, sí, dorado, muy bonito. ¿Cuántos están a punto? Porque cuando llegues a 1440 te van a poner ya una piedrita y una circonia muy bonita en ese pin. ¿Cuántos ya están más de 1200, por ejemplo? Wow, impresionante, impresionante. Sí, ¿sabes qué bonito es el regalo que nos dan? Pero lo más increíble es la base de conocimiento que ahora tienes, que te hace sabio para tomar decisiones impresionantes en el nombre de Jesús. Así que si tú dices, voy a seguirlo haciendo bien, o lo voy a hacer mejor a partir de ahora mi devocional, y yo quiero tener esa claridad de mente que da el Espíritu Santo, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias esta mañana por tu palabra que
que nos enseñas, Señor, a vivir. Y ponemos los ojos a veces en el resultado de vivir bajo tu voluntad, Señor, que es que las cosas salgan bien, que salgan perfectas. Bueno y agradable, dice tu palabra, perfecto es tu voluntad, Señor. Y ahí es donde yo quiero estar, Padre. Pero hoy entiendo, Señor, que el conocimiento de tu voluntad viene basado en la sabiduría e inteligencia espirituales. Ese saber cuál es la voluntad de Dios, Señor, y ese poder tomar decisiones todos los días para no alejarme de esa perfección de tu voluntad, Señor. Y entonces las cosas sean hermosas y perfectas. Viene, Señor, de que yo ponga algo de mí. Yo debo de poner la disciplina espiritual de escudriñar la Biblia. Y entonces se formará en mí una base de conocimiento que irá creciendo cada vez más, Señor. Y quizá alguien está aquí por primera vez o nuevo y acaba de ir a su encuentro, Señor, y tiene un poquito de conocimiento, pero ahí estamos añadiendo a ese conocimiento cada día un capítulo de la Biblia, Señor. Y se hará entonces en mí, Señor, una base firme, un cimiento firme para que cuando tenga que tomar una decisión sea conforme a tu voluntad. Esa es la sabiduría espiritual. Es tu palabra en mi corazón y en mi mente, y es la revelación de Dios que la trae en el momento exacto para decidir correctamente. También, Señor, sabemos, Padre, que para ser inteligentes necesitamos tener una visión clara. Si está nuestro vidrio sucio por el pecado, si está empañado por la ira, por la falta de perdón, por el enojo, Señor, nos vamos a terminar estrellando. Pero si por el contrario en mi vida hay paz, si en mi vida, Señor, hay vida, perdón, Señor, si en mi vida hay santidad, Padre, entonces ese espejo, ese vidrio, Señor, está totalmente claro. Mi visión es clara, Señor. Hay una claridad en mis pensamientos, Señor, que trae tu paz en mi vida, que trae, Señor, esa unidad que tengo con el Espíritu Santo de Dios. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y en esa paz, Señor, se toman decisiones tan correctas, tan bien dirigidas por tu Espíritu, Señor. Y esa es la inteligencia espiritual, Padre. Depende mucho de nosotros y otra parte depende de ti, Señor. Y sabemos que tú no fallas. Lo que de ti depende, Señor, está ahí siempre. Así que hoy yo quiero, Padre, regresar a esa base de anhelar conocer tu palabra, de anhelar leerla, Señor. De buscar, Señor, qué es lo que tienes para mí el día de hoy, Señor. De saber que me estás hablando, que la Biblia, Señor, es viva y eficaz. Y es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los huesos, Padre. Que pueda yo tener ese milagro de la revelación de tu palabra, Señor. Que pueda yo ser constante en mi disciplina espiritual de leer, de escudriñar tu palabra, de memorizar tu palabra, Señor. Para ser sabio, que pueda yo, Señor, tener esa comunión con tu Espíritu, Padre, para que en la paz del Señor tenga claridad de visión y de pensamientos y pueda decidir con inteligencia espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Y al final, Señor, tú pones en nosotros, Padre, fortaleza. Y te invito a que levantes tus manos y le digas: Señor, en el nombre de Jesús, fortalece mi vida. Porque sabemos que también pasaremos por desiertos, por montañas, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, nuestra oración es: no quites, Señor, la montaña. Dame la fuerza para subirla. Dame la fuerza para vencer los retos, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y acompáñame a cada pisada, Padre, en el nombre de Jesús. Te amamos, Dios, te amamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso ahí al Señor.